Muy buenas noches, estimados televidentes, y bienvenidos a esta nueva edición del programa televisivo Desarrollo y Producción. En esta oportunidad nos acompaña el doctor Fernando Salazar Ortuño. Él es docente investigador del Instituto de Estudios Sociales y Económicos IESE de la Facultad de Ciencias Económicas. Buenas noches, Fernando, y bienvenido de nuevo al programa. Sí, muy buenas noches, Silvano, muy buenas noches, Cochabamba, y pues aquí nuevamente con una temática de resultado de investigación en lo que compete el área de agroindustrias en Cochabamba que realiza el Instituto de Estudios Sociales y Económicos IESE de la Universidad Mayor de San Simón. Bueno, con Fernando vamos a introducirnos en la cadena productiva avícola, es decir, producción de carne de pollo, producción de huevos, con un enfoque particularmente dirigido hacia lo que sucede en nuestro departamento de Cochabamba. Sabemos que en los últimos años el consumo y la demanda de productos avícolas ha ido incrementándose en todos los países. Por lo que concierne el consumo de carne, desde luego ha influido seguramente el precio relativamente bajo en relación a otros tipos de carnes y también cambios de hábitos alimenticios y la preferencia que se le está dando a la presencia en nuestros platitos de algo de pollo. Y eso ha significado seguramente un desarrollo considerable de esta producción también en el departamento de Cochabamba y desde luego ha significado también una importancia dentro de lo que significa la actividad productiva del departamento. Pero vayamos por partes. Fernando, ¿cuál es la cultura avícola en Cochabamba? Bueno, como decía Silvano, siempre hay que relacionar que en Cochabamba y bueno, en Bolivia siempre se tuvo esta suerte, ¿no?, de tradición de criar el pollito. Hasta prácticamente los 70, en Cochabamba, ¿quién no tenía su par de pollos, decimos, ¿no?, en su casa? Y la única forma de, digamos, de tenerlo era en el traspatio, ¿no? O sea, en el jardín, era parte del animal doméstico. Y solamente se mataba para los cumpleaños, ¿no? O sea, la changa de pollo, o si no, el picantito de pollo, y era la tradición cochabambina, ¿no? Partimos por allá, siempre todas las casas tenían sus animales menores y el pollo era central en todas nuestras casas y era además la carne de lujo, la carne gourmet para las grandes ocasiones de nuestras familias. Entonces lo mismo pasaba con los huevos, ¿no? Es decir, 1, 2, 3 huevitos, no es que había gran mercado de huevos en Cochabamba, sino muy pequeño, muy limitado, y todos también tenían sus pequeñas ponedoras, sus pollos criollos, y de allá sacaban esta producción, ¿no? Entonces podemos hablar del consumo de pollo hasta la década de los 50, prácticamente de algunos kilos por año. Esa era, digamos, la tradición cochabambina, ¿no? Pero luego ya pasamos algunos kilos, de esos kilos por año, prácticamente a tener un promedio de 26 kilogramos de consumo habitante en Cochabamba año, que es grande, ¿no? Entonces, para que veamos la relación de unos 5 o 3 kilos al año a 26 kilos al año por cada habitante, implica que hubo un cambio muy importante, y es que en los años de 60 la producción sí llegó a ser una producción artesanal, podemos decir, unos cuantos cientos en alguna casa. Incluso hay tradiciones que dicen que los pollos cuando llegaban se criaban hasta en el salón, en la sala, porque si se morían era grave, era una fuerte inversión, ¿no? Luego tenemos los años 70 donde se implementan fuertes tecnologías, allá sí, los galpones, los hilos, etcétera, donde cambia una producción artesanal, familiar, hacia un enfoque ya agroindustrial, empresarial. Y obviamente los años 80 son ya la consolidación de la agroindustria avícola en Cochabamba, y Cochabamba se convierte en un referente nacional, y como bien lo decías, era prácticamente una de las primeras, digamos, regiones de Bolivia de producción de pollo, tanto parrillero como también entrando a lo que era la producción especializada de ponedoras. ¿Y cuál es el estado de situación de la producción avícola en Cochabamba? Bueno, en ese sentido, Silvano, hay que ver que
en la actualidad, no en la década del 2000, hemos hablado de los 80, los 90 y 2000, en 20 años, ¿qué implica esto? Implica que en Cochabamba tenemos prácticamente una suerte de granjas, ¿no? Número de granjas y todo esto, que nos lleva a una especialización de lo que va a ser la producción de pollo. Es así que tenemos en toda Bolivia, a finales de la década del 2000-2010 más o menos, cerca de 1.256 granjas, ¿no? De estas 1.256, Cochabamba tiene un control de 340, que es muy importante en cuanto a número, porque en número hablamos del tipo de galpones, la magnitud, el volumen que esta puedes decepcionar, y lo propio, digamos, y en esto de galpones, llegamos a más o menos en Cochabamba a 1017. O sea, cuando hablamos de esto, imaginémonos cuando vamos al Valle Alto, Valle Central, siempre vamos a ver en un rincón una granja con unos toldos, o si vamos por avión o imágenes satelitales, vamos a ver estas grandes extensiones que se tienen de calaminas. Esas son nuestras granjas, están diseminadas y dispersas, son granjas de empresas que a veces tienen entre 6 a 8 galpones, ¿no? Y sobre todo los pequeños productores que tienen entre 5 a 20.000 pollos. Es decir, ese tipo de granjas son las que estamos hablando, de estas 1.017 que existe, del total de casi 3.000 que hay en Bolivia. O sea, Cochabamba es un centro muy importante, y no solamente es el gran empresario, ¿no? Sino es el pequeño productor, muchos migrantes que llegaron, invirtieron su capital, mucha gente de la ciudad que tenía su renta o jubilación invirtió en esto, e invierte y apuesta por esto. Entonces, en ese sentido, es importante este número de granjas que hablamos, pero no solamente estas granjas a las que hacías referencia, de las 1.017 o galpones que existen, que son para pasilleros, sino también hay, ¿no?, 386 cantidades de galpones especializadas en ponedoras. Estamos hablando de cerca de 1.500 galpones y de cerca de 460 granjas específicas. Es decir, es una magnitud grande, porque cuando hablamos de capital estamos hablando de millones y millones de dólares, que podemos sobrepasar cifras de quizás de unos 300, 400 millones de dólares invertidos solamente en infraestructura. Es esta apuesta de nuestros empresarios privados y de nuestros productores y de cada uno de nosotros, que apuesta a la producción cochabambina y a esta importante actividad económica, Silvano. Ya has introducido un poco la siguiente pregunta con respecto a la cuestión económica. La producción avícola tiene su peso también en este campo, desde luego que sí, es un negocio, por eso se lo hace, tiene su rendimiento, y también en términos de empleo yo creo que hay un número significativo de personas que tienen, digamos, una relación con la producción avícola. Sí, bueno, siempre cuando se habla de avicultura, nuestros avicultores, sobre todo la asociación, ¿no?, de productores avícolas en Cochabamba, a cargo de don Willy Soria, que es nuestro patriarca, yo digo así, vigilante, ¿no?, de lo que es el desarrollo regional, nos explica continuamente que el sector avícola es uno de los sectores más deprimidos, pero pese a ello hay una apuesta y esfuerzo, pero muy, muy grande, de nuestros empresarios, reitero, y de nuestros pequeños productores. Voy a dar algunos, cuando me hablas de economía, algunos datos generales de este sector, diferenciando lo que es la producción de carne de pollo, pasilleros que decimos, y la producción de huevos, ¿no?, las ponedoras. Siempre existe un crecimiento constante y continuo en cuanto al impacto económico de este sector en la economía regional, ¿no? Es así, por ejemplo, el 2003, de una producción de más o menos 48 millones de carne, de pollo, ¿no?, tenemos un ingreso... Kilogramos, ¿no? Kilogramos. Sí. Millones, ¿no? Sí. O sea, no hablamos de kilitos. Por eso somos los primeros, decimos los cochabambinos, ¿no? Estamos orgullosos de nuestros agricultores. Con esta producción de 48 millones más o menos de kilogramos en el 2003, teníamos un aporte al PIB regional de 34 millones de dólares solamente en carne. Es grande.
Y de esto, bueno, cada año va creciendo, ¿no? En 2004 teníamos 66 millones de kilos, en 2005 91, etcétera, y en 2009 llegamos a 159 millones, ¿no?, de kilogramos de pollo producido, que nos dan un aporte al PIB de 159 millones de dólares. Es muy elevado para nuestra economía. Y además, reiteramos, es agroindustria, es una producción continua, sostenida, o sea, es una producción semanal, quincenal, mensual, anual, etcétera. No es que es un recurso que se agota, más bien es un recurso que está aumentando en producción, porque del 2003, de 34 millones que los cochabambinos producíamos en carne de pollo, pues al 2009 estamos con 159 millones de dólares. Y obviamente, si hablamos ahora del 2015, posiblemente estemos bordeando alrededor de los 250 millones de dólares. Cifra muy, muy significativa, porque reitero, son nuestros capitales de nuestros empresarios y nuestros productores. Pero más allá del monto, que es importante, de cuánto gana el productor, que podemos hablarlo luego, Silvano, debemos ver también que el tema de producción de pollos, el 2004, por ejemplo, producíamos 852 millones de unidades de huevos, ¿no? O sea, los cochabambinos antes, en los años 60, siempre decíamos, ni siquiera comprábamos huevo en el mercado, solo el huevito criollo. Pero Cochabamba logró, con el esfuerzo de nuestros empresarios, llegar a esta cantidad, ¿no?, en la década del 2000, de 852 millones de unidades de huevo. Somos grandes productores y exportadores de huevo, ¿no?, o sea, al interior como al exterior. El año 2010, estos 28 millones nos estimaba más o menos 28 millones de bolivianos. Al 2010 tenemos 1.589 millones, o sea, de unidades de huevo. Una cifra pero impresionante, porque hablamos que cada día salen y entran más de 40 camiones de alto tonelaje con producción avícola. Esa es la dinámica, ¿no?, que tiene esto. Y esto nos representa más de 84 millones de bolivianos solamente del sector de ponedoras. Por eso decimos que en la actualidad no es nada extrañar que estamos bordeando alrededor de 250 millones de dólares que genera esta economía cochabambina de producción avícola, tanto en pasilleros como en ponedoras. O sea, algo que el gobierno lamentablemente no reconoce, menos, ¿no?, nuestro gobierno departamental, las autoridades, y obvio, a nivel nacional, que es peor, porque ellos trabajan a esfuerzo propio. No existe absolutamente ningún incentivo ni apoyo a este esfuerzo. Y en esto, obviamente, cuando me hablas de empleo, si me permite, Silvano, debemos decir que en general estamos hablando en este momento alrededor de 50.000 fuentes de trabajo continuas. ¿Quién te genera esa cantidad? La industria fabril, las fábricas que tenemos en Cochabamba, pues no nos están pasando de más de 5.000 continuas. Aquí estamos hablando de 50.000, ¿no? Porque hay empleos directos e indirectos, ¿no? Y esto siempre fue también sostenido y creciendo, porque además es un empleo de alto nivel de capacitación, de mano de obra muy, muy selecta y calificada, de alta inversión en capacitación por parte de empresas, por parte de los agricultores pequeños y medianos, de alta inversión, incentivo en tecnología, donde el que trabaja en una granja debe estar actualizado absolutamente en todo el proceso productivo, manejo de maquinaria, equipo, alimentos, cuidado de las aves, etcétera, etcétera. Es un trabajo muy, muy sacrificado, y los agricultores, nuestros, podemos decir, nuestros empleados, nuestra mano de obra de trabajadores avícolas es una mano de obra muy especial, porque si te capacitan durante 1 año, 2 años, obvio, ninguna empresa te va a dejar ir, ¿no? Y allí viene una relación muy estrecha, muy colaborativa, de alta responsabilidad para hacer sostenible esto, ¿no? Y reitero, estamos alrededor de los 50.000, 23.200 el 2010 empleos directos, e indirectos 24.000 que van de transporte, comercio, distribución. O sea, es una red gigantesca de mano de obra, que estiman incluso los de ADA Cochabamba que incluso es lo mínimo que están considerando, porque esto obviamente es mucho más ampliado, porque cuando hablamos de las granjas familiares, ahí está toda la familia, desde la guagua que decimos, que está recogiendo los huevos, hasta la señora y el papá y la mamá y todo el mundo, porque es una empresa familiar de alto riesgo, y por tanto requiere
toda la inversión de la fuerza de trabajo de una familia. Bueno, no vamos a tocar el tema en profundidad, pero estos pollos también comen, ¿no? Y comen harto. El famoso maíz, sorgo, soya, lo que decíamos tiki, ¿no? A ver, ¿de dónde viene? Simplemente eso, es decir, ¿producimos en Cochabamba la alimentación de los pollos? Bueno, Cochabamba, el granero de Bolivia, todos nos sentimos así, ¿no? Con ese pequeño orgullo. Cochabambinos, quizás no va ni siquiera un quintal de lo que producimos de maíz en Cochabamba a nuestras granjas. Así de simples. Somos dependientes de la gran agroindustria cruceña que define las cantidades, que define los volúmenes de producción, ¿no? Tanto en proteínas, vitaminas, minerales, etcétera. Todo el balance viene de allá. Somos dependientes de la materia prima de la gran agroindustria cruceña. El maíz, el sorgo, la soya, el girasol, la soya en sus diferentes etapas de cáscara, de torta de soya, lo mismo que la lechería y lo mismo que la porcinicultura, dependemos de la gran industria cruceña. No existe, por eso te decía Silvano, una política regional. ¿De qué sirve que tengamos nuestros valles, todo lo que hablamos? No hay un tipo de germoplasma específico de maíz que promueva el gobierno para que nuestros campesinos puedan producir en sus, decimos, surcufundios, nos dicen ellos, ¿no? Nosotros decimos en sus 1.000 o 2.000 o 3.000 metros cuadrados para abastecer esta gigantesca agroindustria cochabambina de pollos, ¿no? Alguna vez producimos, yo mismo produzco maíz, ¿no? Pero ese maíz, pues, que yo quiera vender a un avicultor, no me alcanza ni siquiera para podemos decir, una salida, es decir, ni siquiera para 2.000 pollos me va a alcanzar, ¿no? Entonces, si vamos a cuestiones de relación de costo, peor. Lo que me cuesta a mí producir el maíz no tiene relación con la subvención gigantesca que tiene la agroindustria cruceña en cuanto a combustible, diésel casi subvencionado, o sea, todo subvencionado, pero los productores cochabambinos en este caso de maíz, no lo podemos hacer. Soya, sorgo, no producimos, girasol, menos. Entonces, ¿de qué hablamos? Por eso los Canvas, yo digo, siempre nos dan así medio suavitos, nos dicen, cochabambinos, sigan progresando, ¿no? Porque les vamos a seguir proveyendo y vendiendo a nuestro precio, a nuestro costo, lo que necesiten en cuanto a alimentos, porque son dependientes de nosotros, es cierto. Y luego vamos a entrar no solamente en eso, sino prácticamente en toda la cadena productiva, Silvano. Perfecto. ¿Y qué grado de desarrollo tecnológico, porque ya habías adelantado algo, ¿no? Que se necesita bastante tecnología, pero qué grado de desarrollo tecnológico se ha alcanzado en Cochabamba, en esta cadena productiva avícola, tanto en lo que se refiere a la producción de pollos para carne, los pollos parrilleros, y tanto en la producción de huevos? Bueno, allá quisiera diferenciar algunos niveles, ¿no? Esta cadena productiva requiere un alto nivel industrial, ¿no? Productos, equipo, maquinaria industrial tecnificada, top, a máximo nivel, ¿no? Una producción de alimentos para los alimentos balanceados, molinos, etcétera, y obviamente lo que es el mercado mismo. Estos elementos, bueno, los voy a dividir en seis puntos para un poquito introducir a la población y un poquito también orientando, ¿no? Cuán dependientes somos de tecnología, cuán avanzados o retrasados estamos. En la primera fase de la cadena productiva industrial, que es la producción de aves pesadas, que son el material genético básico, Bolivia depende al 100% de estas aves. Los primeros huevos que utilizamos para nuestras granjas, tanto ponedoras, pasilleras, vienen del exterior. Somos dependientes de esta producción. Son marcas industriales que vienen de Perú, vienen de Brasil fundamentalmente y obviamente de otros países, y son marcas de pollos fértiles como la Cobb, la Ross, la Heinlein, Brown, ¿no? La Hotman y otros más. Son mega consorcios transnacionales. Bolivia no produce un pollo que lo llaman un pollo pesado, un ave pesada.
Si ellos no nos proveen, chao industria departamental y chao industria nacional, ¿no? Entonces ahí comienza el ciclo, esta producción industrial de estas matrices reproductoras de aves pesadas que nos vienen del exterior, llegan puntualmente a pedido con un cronograma muy detallado, esto sobre todo por las grandes empresas, Pío Rico, ALG, INVA antes, etcétera. Eran las que tenían y llegaban sobre todo a Santa Cruz por la cuestión del clima, ¿no? Y los cuidados allá que se tenían eran muy fuertes. Si hablamos de cantidades de importación, el 2005, por ejemplo, importábamos más o menos 700.000 pollos para iniciar el ciclo de producción a todo nivel. En 2010 llegamos a 1.000.000, más o menos 200.000 unidades, ¿no? Esto, si nos paran un día, se cayó toda la cadena de producción, ¿no? Entonces, tecnología incentivada por el gobierno para la producción de pollos, ¿no? A este nivel, de pollos de aves pesadas, cero. No tenemos nada. ¿Cuánto cuesta? Millones y millones de dólares. ¿Quién lo puede hacer? Solo el Estado, ¿no? Porque el empresario ya dio lo que debía dar y siempre se clamó la industria nacional, jamás hicieron caso. Estamos hablando de inversiones de 1.000, 2.000, 3.000 millones de dólares, Silvano, ¿no? Porque es la mega, digamos, la base central. Como somos dependientes, como en medicamentos y en todo, entonces también estas grandes transnacionales nos incentivan, produzcan, porque les vendemos nosotros a nuestro precio la cantidad que queremos, ¿no? Y allí no hay reclamo alguno. Entonces esta fase nos llegan los huevos del exterior, de estas marcas, de las transnacionales, llegan a las incubadoras, que ya son nacionales, sobre todo en Santa Cruz, en 21 días revientan estos huevitos, ¿no? Y tenemos allá un sexado que lo hacen expertos así, japoneses o expertos de otros lugares que por día te cobran $3.000. ¿Quién no quisiera tener esa fuente de trabajo? Por día, ¿no? Pero es un trabajo increíblemente tecnificado, altamente cualificado. Es prácticamente instinto, experiencia y todo esto, ¿no? Entonces allá ellos derivan las hembras, separan los machos y allá se genera recién lo que llamaríamos nosotros la fase de esta producción. Estas incubadoras son, sí, tenemos tecnología de punta para poder reproducirlas. Cada ciertos minutos se dan la vuelta para dar calor a los huevos, alto control, 24 horas al día, personal increíblemente altamente calificado, la mayoría del exterior son los que se encargan de esto. Hay personal nacional que apoya, ¿no? Conlleva 24 horas de atención, decía, luz, temperatura, muy complejo, ¿no? Que ya corresponde a un análisis de otro tipo, pero es posible llevar a cabo esto. Y una vez que sale, viene la distribución, una distribución que pasamos a una segunda fase, que son las aves semipesadas. Esto sí, tenemos nosotros, ¿no? Que son los huevos fértiles que salen, ¿no? de estos pollos que hemos separado de los pollos pesados. Sería una segunda generación, ¿no? Una segunda generación, 75% de calidad genética, ¿no? Y allá ellos definen también un sexado, ya es por alitas, ya no es tan sexual, ¿no? Alitas grandes, pequeñas, es otra técnica, y allí ellos derivan pollos pasilleros y las ponedoras. Las ponedoras se dividen en dos. Los pasilleros, obviamente, lo que consumimos nosotros, lo que vemos los camiones con los miles de cajitas que llegan con cientos y cientos de pollitos, esos son lo que nos llegan, ¿no? O sea, la segunda generación. Las ponedoras son las fértiles y las infértiles, ¿no? O sea, estas hembritas que se ha separado de estos huevos, de estas aves pesadas. Las fértiles son las que van a generar, digamos, mayor producción de pollos pasilleros, y las infértiles las que nos van a generar el huevo, ¿no? Y en ese sentido, aquí sí manejamos una tecnología propia. Se cumple el segundo ciclo y luego viene el tercer ciclo de los pollos pasilleros propiamente dicho, ¿no? Allá tenemos todo lo que conocemos cuando vamos, una granja, un galpón, termómetros, la cuestión de los tanques, el control permanente, el alimento, etcétera, ¿no?
O sea, algo muy caro, muy complejo y de mucha demanda, sobre todo, y responsabilidad del personal. No basta, no es cualquier empleado que trabaja. Aquí, por ejemplo, el galponero vive con los pollos, duerme con los pollos, y el dueño también. Si no hace esto, no da la cosa. O sea, es muy delicado. Hablamos de inversiones en un pequeño galpón de 20.000, de 20.000 unidades de pollos, incluso de 5.000, se te va el capital de por vida. Puedes llegar a deber 10.000, 20.000, 30.000 dólares al banco en una que la falles. Por eso, digamos, es altamente riguroso, ¿no? Y las grandes empresas tienen los molinos, cada una tiene sus propios molinos. En esto nos dicen del equipo, la maquinaria más o menos está retrasada entre 10 a 15 años. O sea, no es que utilizan un equipo de punta, porque no les da los costos. Los costos de importación, los fletes, impuestos de gobierno, ahí liquidan nuestras empresas, ¿no? Pero igual lo hacen. Luego viene todo el proceso de engorde, el alimento, etcétera, la cuestión del matadero, que también es muy importante, ¿no? Y el proceso ya de mercado, donde el 100% es casi, no el 100%, hasta el 85% es consumido en mercado cochabambino y el mercado nacional, La Paz, el Alto es nuestro principal mercado, las minas, Potosí, Oruro, Chuquisaca, etcétera, ¿no? Entonces allá se da todo ese proceso para pasar ya a lo que son las aves ponedoras, que es la otra parte, que son los miles y millones de huevos que producimos. En esto, reiterar, los huevos fértiles, ¿no? Se van a separar siempre. Esto es una clasificación que ellos realizan técnicamente, ¿no? Especialistas, pero hiperespecialistas en esto. Y allí le van a poner un gallo cada 10 hembritas y, bueno, cada 10 pollitas, y las separan para que vayan reproduciendo nuevamente, ¿no? Nuestro siguiente ciclo, la tercera generación de pollos ya sería pasilleros. Y los huevos no fértiles, que simplemente sin gallo son las que producen, y produce por gallina más o menos entre 290 a 300 huevos en su ciclo de vida. Es un nivel de producción, un índice que es relativamente bueno en relación a los otros países. Bueno, entonces ese tema de las ponedoras y todo lo demás, se ve ese tamaño complejo, esa cantidad que te decía es importante, entre 290 a 300 unidades de huevo, el mercado también, mercado amplio, nacional que abarcamos, el sistema de balanceados, que también es esta cuestión muy en detalle milimétrico, nutricionistas, ¿no? Especialistas en todo lo que es la mezcla de los diferentes insumos menores, las harinas, los granos, para tener ese control y la calidad de producto que nos demanda el mercado, que es un pollo rico en sabor, un pollo muy nutritivo. Y siempre nos dicen nuestros productores avícolas, no se preocupen del tema hormonal, nos dicen, porque no están así, ¿no? No es que es soya con hormonas, no es que es maíz con hormonas. Entonces yo creo que hay que tener confianza, hay que apostar por esta industria nacional, Silvano. Rápidamente, Fernando, por favor, el tiempo nos mata. Debe haber también limitantes, ¿no? Ya los has señalado. Si nos puedes un poco caracterizarlos brevemente, las limitantes de esta producción avícola. Las crisis, dos crisis. Primera crisis, la crisis social, sociopolítica, un bloqueo, los años 2000 nos acordamos, o cualquier bloqueo que vemos en las carreteras. Cochabambinos, un bloqueo implica que los pollos que están viniendo se nos mueren y nadie se pone ese costo de pérdida, así que es trágica, porque son capitales de vida que uno ha ahorrado. Se nos mueren nuestros pollitos bebés al venir, se tranca nuestro alimento, no hay alimento para que lleguen aquí a abastecer a nuestras granjas. Los pollos que están creciendo se nos mueren de hambre, o si no hay que comprar alimentos, digamos, de un mercado negro, que también hay mercado negro a veces, ¿no? Aprovechadores. Y obviamente los costos de producción van a elevar a tal punto que jamás van a recuperar cuando vendan. O sea, incentivo a la quiebra. Lo otro, la política gubernamental, ¿no? Que es la gran falla. Agroindustria cruceña, qué importante, qué bueno. ¿Y qué tal del granero de Bolivia? ¿Cuándo vamos a hablar de esto? ¿Por qué no hay, pues, producción forrajera, llamemos así, o de alimento para las granjas? Si había sabido generar más de 250 millones de dólares año para nuestra región, ¿qué pasa?
no hay política, no les interesa a nadie. Más bien lo que viene es el contrabando, incentivo de contrabando, ¿no? Incentivo de todo lo que implica matar a la industria, ¿no? En el sentido de que se regula el precio, ¿no? Regulan el precio, viene el gobierno y dice, bueno, hay que vender en no más de 15 bolivianos, ¿no? Porque el costo de producción, sin tomar en cuenta estos detalles de cambios de variación del mercado. ¿Qué hace el productor? Tiene que vender, se ve obligado a vender, no puede exportar. Y cuando consigue mercado en el exterior, el gobierno no le deja exportar. Más trágica aún la situación cuando existe sobreproducción, ¿no? Porque no hay instancias de regulación. Sobreproducción, el año pasado, por ejemplo, nos hemos saturado en diciembre y ha durado la crisis hasta julio de este año, donde ha habido una gran oferta de pollos pasilleros y la carne llegó a costar hasta 12, 11 bolivianos el kilo, ¿no? De pollo. Quebraron cientos y cientos de personas, pequeños agricultores sobre todo, ¿no? Porque así nomás es, no pueden guardar, refrigerar, congelar el pollo. Están saliendo 5.000, 10.000, 20.000, 30.000 unidades y tienes que venderlo. Y el mercado es en este sentido salvaje, oferta, demanda. Entonces necesitamos una política avícola nacional, necesitamos un viceministerio, así de simple, ¿no? Un viceministerio agrícola. En esta última cumbre agrícola y agroindustrial, ni siquiera dejaron a nuestros productores avicultores ingresar a esta cumbre agrícola. Fue una farsa. Nuestros avicultores, 250 millones de dólares que generan ellos en la puerta, botados, ¿no? Ahora se están constituyendo juntamente con los productores lecheros, que es otra tragedia, ojalá podamos hablar, Silvano, ¿no? Juntamente con los productores de miel, productores porcícolas, queriendo armar nuevamente una cámara de agropecuaria cochabambina. Ojalá les vaya bien, hay que apoyar esa iniciativa y el gobierno de una vez por todas que asuma su responsabilidad, el Estado que asuma en todos los países del mundo que tienen mínimamente dignidad de producción, dignidad de seguridad alimentaria, existe viceministerio de avícola, viceministerio de lácteos, viceministerio porcícola, viceministerio así, sectorial. Entonces, como no hay acá, simplemente nos queda decir a nuestros empresarios, agricultores, estamos respaldándoles, conocemos el esfuerzo, el gran esfuerzo que hacen, al pequeño agricultor también, adelante, ojalá puedan ustedes mantener y nosotros ser fieles en el mercado. No pidamos pues rebaja más allá de lo que implique matar nuestra agroindustria, porque aquí es donde van a trabajar nuestros hijos ingenieros, aquí van a trabajar nuestros hijos técnicos, aquí van a trabajar. Nosotros también, como responsables de generar políticas, vamos a trabajar con ellos. Entonces son nuestra fuente de trabajo permanente, son nuestra riqueza departamental y tenemos que pelearla como región, apoyar en todo espacio y foro habido y por haber, Silvano, para que nuestros productores avícolas tengan y sean escuchados a nivel nacional y tengan todo el incentivo nacional como se los da en cualquier parte del mundo. Muchísimas gracias, Fernando. Estimados televidentes, hoy hablamos de la cadena productiva avícola. Esperamos que el programa haya sido de su agrado. Hasta una próxima oportunidad. Muy buenas noches.